Buenas tardes a todos, buenas noches, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Analia, junto a mi esposo Mario Berrondo desde Argentina le damos la cordial bienvenida a esta presentación. Como es habitual, día sábado en Global Publicash tenemos nuestro día de capacitación y hoy vamos a seguir con nuestra línea de reflexión y motivación que nos trae el libro El ABC del liderazgo, escrito por John Maxwell. Si recuerdan, en un par de oportunidades anteriores que ya hemos venido hablando de este autor, su propósito de escribir es ayudar a las personas a que alcancen el éxito en la vida. Y el éxito en la vida consiste en tener habilidades para comunicarse, para establecer lazos con las personas. Y una de las habilidades que este autor considera que es importante para tener éxito es desarrollar el liderazgo. Y el liderazgo no solamente para llevar adelante una empresa, una gran compañía o grandes grupos de red, sino es el liderazgo que uno tiene que tener consigo mismo. Para aquellos padres y madres de familia muchas veces necesitamos tener estos conceptos. Para continuar con la línea de capacitación de este libro, vamos a avanzar en lo que es el capítulo 5 y 6 de este libro. El capítulo 5 comienza hablando en cómo desarrollo la confianza en mí. Y lo principal que tenemos que tener en cuenta es que la confianza es el fundamento del liderazgo. ¿Y por qué es importante la confianza? ¿Cómo funciona la confianza? En este libro el autor hace una analogía diciendo de que la confianza es muy parecido al mecanismo que utilizamos cuando ganamos dinero y cuando lo gastamos. Es como decir, cuando tenés dinero en tu bolsillo, cuando tenés cambio, y luego cuando pagas cosas ese dinero va saliendo. Pero ¿a qué me refiero con esto? El libro explica que cada vez que uno toma una decisión, una buena decisión en la vida, en cualquier aspecto, y en cuanto al liderazgo, eso te va a traer cambio a tu bolsillo. Es como si te trajera monedas o si te trajera un ingreso. Pero cuando vas tomando malas decisiones, vas perdiendo ese cambio. Entonces, a partir de ese ejemplo, o de esa analogía, o de esa metáfora, como lo quieras entender, uno va acrecentando o va gastando esa confianza. Si vas tomando una decisión mala tras otra, vas a ir gastando todo ese cambio y un día vas a buscar en tu bolsillo, como ejemplo, y no vas a tener más nada. Entonces, no importa si tu error es grande o es pequeño. Cuando llegue un momento en el cual no tengas más cambio en tu cartera o en tu bolsillo, ya quedas fuera como líder. Y todos los que estamos acá no queremos quedarnos afuera, todos queremos ser líderes. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Cómo trabajar con la confianza teniendo en cuenta que es el principal fundamento. La historia de los éxitos, de los fracasos de una persona marcan en gran medida la credibilidad que esa persona tiene. Pero el problema no es los errores que cometes, porque tu gente o tu familia o la gente que te rodea saben cuando vos cometes un error. Pero la clave está en que vos lo reconozcas. Porque cuando vos reconoces los errores que cometes, volvés a ganarte la confianza en las personas que tenés a tu alrededor. Por eso, la confianza es el fundamento del liderazgo. Y hay 3 cualidades que como líder tenés que manejar, que tenés que conocer y que las tenés que tener bien claras. Así que anda tomando nota. La primera es la competencia. La competencia hace referencia a esa habilidad, a esa actitud que uno tiene, a esa destreza para desarrollarse en determinadas áreas, ya seas ama de casa, ya seas un papá de familia, o seas un empresario, o seas el líder, el que encabeza tu red. Tenés que manejar, digamos, la cualidad de la comunicación, y la comunicación no va solamente de voz en voz, con palabras, sino con gestos, con actitudes, con sentimientos, con emociones. Eso va comunicando a las personas de tu equipo a que confíen en tu liderazgo y a creer en la confianza justamente. Pero el carácter es la cualidad fundamental en la cual tienes que trabajar, ¿sí? Porque las personas, como te dije antes, te perdonan equivocaciones que pueden estar basadas en la competencia o en la comunicación. Porque en definitiva, cuando estamos trabajando en equipo, cuando formamos parte de una familia, de un grupo, de una empresa, sabemos que se cometen errores. Y esos errores se cometen en el proceso de aprendizaje. Entonces, si tu grupo sabe que vos estás aprendiendo, se perdonan esos errores en cuanto a la competencia y la comunicación, pero no te van a perdonar cuando vos tengas deslices en tu carácter.
¿Y eso qué quiere decir? Que cuando vos no sos coherente con tu carácter, empezás a traicionar o a violar la confianza de las personas. Cuando vos tenés errores sinceros sí se te tolera, pero cuando empezás a violar la confianza, va a ser muy difícil volver a conquistar esas personas, a volver a conquistar la confianza. Entonces, por eso se hace hincapié que la confianza es el bien más preciado en el tema del liderazgo. Porque el liderazgo, si lo vamos a transmitir en palabras sencillas, es simplemente una potente combinación de liderazgo y de carácter, de estrategia, y de carácter. En esa combinación, si tiene que faltar algo, que te falte la estrategia, pero no que te falte el carácter. Porque el liderazgo, el carácter y la credibilidad van a ir siempre de la mano. Entonces, es cuando ahí el carácter hace posible la confianza. Por ejemplo, si vos sos papá o mamá de familia y viene tu hijo y te pide el auto para salir un sábado a la noche, y vos le decís que no, y a la media hora él te insiste y vos le decís que sí, ahí ya estás con falta de carácter y tu hijo ya va a saber que con vos puede hacer lo que quiere, que puede disponer del auto a su gusto y antojo. Entonces, tenés que ponerte firme en tu carácter, en aquellos valores y creencias que vos tengas, para que tu grupo sepa hacia dónde vas. Y ten en cuenta de que el carácter comunica determinadas cosas, transmite cosas a las personas de tu red, a tu familia, a las personas de tu empresa o de tu grupo. Por lo general, el carácter de una persona a uno nos comunica coherencia. Porque como te decía antes, si vos primero decís que no y después decís que sí, no estás siendo coherente. Entonces las personas que están a tu cargo, cuando no saben qué esperar de vos como líder, en algún momento te van a dejar de buscar para que vos los dirijas. Por más que seas el papá de familia, seas la mamá o seas el dueño de la compañía que vos tengas. O sea, si tu gente no ve que vos sos coherentes con tus actitudes, con tus decisiones, por más que seas el jefe o el dueño, no te van a seguir, no te van a respetar como líder. El carácter también comunica potencial. Y ese potencial se refiere a qué? No quiere decir que vos tengas que saber todo, pero si tenés un buen carácter, ese carácter no va a limitar tu potencial para aprender. Entonces se dice que ningún hombre va a poder ascender más allá de las limitaciones de su carácter. O sea que si tu carácter te limita, quedaste ahí. Pero si tenés un carácter accesible, afable, con visión, con actitud, vas a poder ir más allá de las capacidades actuales que vos tengas. Entonces, cuando el carácter de una persona, de un líder, es fuerte, y fuerte me refiero a que a uno le da confianza, no esas personas que te intimidan, sino esa fortaleza interior, va generando que la gente confíe en esa persona y que confíe en la capacidad que ese líder tiene para desplegar todo su potencial. Y eso no solamente le va a dar esperanzas a las personas que lo siguen, sino que también va a promover una gran fe en esas personas y en la organización, en la casa, en la familia o en la empresa donde ese líder esté. Por eso quiero que esta tarde o esta noche entiendas el potencial que tiene este tema del liderazgo para todos los ámbitos de tu vida, no solamente para el desarrollo de una red o para el desarrollo de un negocio. El carácter de una persona también comunica respeto, ¿sí? Porque, como te decía antes, una persona que tiene carácter fuerte, en el buen sentido de la palabra, genera confianza en las personas que lo rodean. Y asimismo también se gana el respeto de esa gente, porque una persona que no tiene fortaleza interior, que se siente débil, que se siente humillada, no se gana el respeto de las personas que lo rodean. Porque el respeto es esencial para un liderazgo duradero. ¿Cuántos papás los hijos le faltan el respeto en la casa? Y bueno, pero ahí hay una cuestión de valores en la familia quizás, y el responsable tiene que ser el papá o la mamá de la casa, pero el respeto tiene que ser fundamental en cualquier ámbito. Entonces, ¿cómo hacen los líderes para ganarse el respeto? ¿Cómo hacemos las personas para ganarnos el respeto
de los demás? Bueno, tenés que tomar sabias decisiones. Y si cometiste un error, lo tenés que saber reconocer. Y lo fundamental es que hagas lo que hagas, vos tenés que hacer lo mejor para tus seguidores, lo mejor para tu familia, lo mejor para tu organización. Y eso que implica lo mejor para esa gente, tiene que estar más allá de tus intereses personales. Habemos personas que hacemos solamente lo justo en función a lo que nos interesa, en función a donde vemos nuestro beneficio. Y eso no te va a llevar a un buen liderazgo, ni el liderazgo de tu propia vida, porque te vas a hundir en la preocupación, en el estrés, en la angustia. En cambio, cuando vos lo que haces con tu carácter, buscas que sea lo mejor para todas esas personas, más allá de tu propio interés, te vas a ganar el respeto y te vas a ganar la admiración. Porque cuando un líder va quebrantando la confianza de las personas, va destruyendo su capacidad para dirigir. Y aquí ninguno queremos destruir nada, queremos ser cada día más grandes. Entonces, tienen claro que en este tema del carácter, ningún líder puede quebrantar la confianza de su gente y mantener al mismo tiempo el mismo nivel de influencia. ¿Se acuerdan que al principio, cuando empezamos a hablar de este libro, vimos que las personas a lo largo de nuestra vida influenciamos a muchas otras y somos influenciados por muchas personas? Entonces ese nivel de influencia no lo podemos mantener si estamos quebrantando la confianza de la gente que nos rodea. Entonces quiero que te quede claro que la confianza es el fundamento del liderazgo y que si violas la confianza de la gente, tu liderazgo se va a ir acabando. Y bueno, y nadie quiere estar acabado en el liderazgo porque ese es el propósito de tener una vida llena, una vida completa y una vida feliz. El liderazgo va de la mano con la visión. Pero en realidad, ¿cómo plasmamos esa visión para que las personas te sigan y te sigan por convicción y no por obligación? Y realmente una visión solamente se puede medir por lo que uno puede ver. Y en el libro cuenta la historia, que ya todos sabemos, de uno de los grandes soñadores del siglo XX, que fue Walt Disney. Y él explica que cuando llevaba a sus hijas a los parques de diversiones o a los circos, él ahí inspiró su gran visión. Él en sus ojos podía tener en su mente, y lo podía ver como en sus ojos, al mejor parque de diversiones del mundo, donde la ilusión atrapara a los niños, atrapara a los adultos y que fuera un lugar mágico, una atmósfera de fantasía. Y no como esos circos que muchas veces son penosos o son tristes. Entonces él pudo ver esa visión a través de sus ojos. Entonces, ¿cuál es la clave acá? Que para liderar tenés que observar. Y en eso consiste la visión. O sea, la visión tiene que ser todo para un líder. Vos como padre de familia tenés que tener visión sobre tu familia. ¿En qué es lo mejor? Si sos empresario tenés que tener una visión sobre tu empresa y lo que todo involucra a tu empresa. Porque la visión te va a dibujar el blanco al que tenés que apuntar. La visión te enciende el fuego en tu interior, porque sabes a dónde tenés que dirigirte y a su vez eso va a impulsar no solamente a vos, sino a las personas de tu organización, a tu familia, a tu empresa o a tu equipo de red, hacia adelante, hacia esa visión. Porque un líder que no tiene visión no va a ninguna parte. Y nosotros queremos estar con gente que vayan a alguna parte, si no nos quedamos a donde estamos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué tenés que hacer para desarrollar esa visión? Entonces, y entender cómo va a formar parte de tu vida, tenés que entender los siguientes pasos. Tenés que tener claro que la visión, como paso número 1, comienza en tu interior. Y comienza en tu interior. ¿Y sabes por qué? Porque vos la visión no la podés comprar. No se compra en ningún lado, no la podés pedir prestada, porque en realidad tiene que venir de adentro tuyo. Para el caso de Disney, la visión que él tenía surgió de su creatividad y su deseo de excelencia. Él quería el mejor lugar, el mejor parque de diversiones, y lo logró. Pero a vos, si te falta una visión, tenés que buscar en tu interior. Tenés que sentarte a pensar. Hoy por hoy no tenemos tiempo de pensar. Las responsabilidades, las obligaciones y demás no tenemos tiempo. Pero pensar es reflexionar.
Y reflexionar te genera en tu mente, en tu cerebro, nuevas conexiones neuronales, no solamente que te mantiene más joven, activo, sino que te despierte la creatividad. Y eso te va a abrir las puertas a muchas cosas. Ahora, vos tenés que buscar esa visión en tu interior y la tenés que sacar de tus dones, de tus deseos naturales. Y te tenés que fijar en tu vocación. ¿Cuál es tu vocación? Y si la tenés, habemos muchas personas que no tenemos una vocación, que estamos en esta vida y no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, si no tenés una vocación propia, lo primero que tenés que hacer es asociarte con otro líder, asociarte con otra persona que tenga un sueño, que tenga una visión, que tenga una vocación y que esa visión más o menos concuerde con tu parecer hasta que vos encuentres cuál es el camino de tu visión interior. Como paso número 2, tenés que tener en cuenta que la visión va a surgir de tu propia historia. Vos te podés asociar con personas que te guste como son, que te guste como piensan, que te guste como lideran, pero vos tenés que ir poco a poco descubriendo tu propia visión. Y no solo que surge de tu interior, sino que viene como consecuencia de tu propia historia. Porque la visión no es una cualidad mística. ¿Vieron esas personas que se dicen, oh, es un gran visionario? Pero el tipo no nació visionario, se hizo visionario. ¿Cómo se hizo? Buscando en su interior y como consecuencia de la vida que vivió. Entonces tenés que tener en cuenta que este tema está al alcance de todos. Según el pasado que tengamos las personas, la historia de la gente que te rodea, eso te va influenciando. Entonces, si vos hablas con cualquier líder o con cualquier persona y charlas un poco sobre su vida, te vas a dar cuenta que hay hechos claves en su pasado que fueron como instrumentos de formación de su visión. Lo que hoy piensa, lo que hoy siente, lo que hoy vive, muchas veces es consecuencia de lo que hemos pasado en nuestra historia personal. Como paso número 3, y este es fundamental y me encantó, tenés que tener en cuenta que la visión que vayas a desarrollar tiene que llenar las necesidades de otros. Porque una verdadera visión tiene que ser de largo alcance. Y ese largo alcance no te estoy hablando solamente del largo plazo, sino que vaya más allá de lo que un individuo como persona sola pueda lograr. Que quizás necesite a otros que se sumen a esa visión y que en realidad termine añadiendo valor para otras personas. Porque si tu visión no es válida, quizás no sirve para otras personas, no ayuda o no es buena para el grupo que te rodea, esa visión es pequeña, o esa visión no es sana o no es buena para el entorno en el cual vos estás y necesitas contribuir. Entonces esto es fundamental, que a la hora de plantear y de encontrar tu visión, recuerda que esto implica valores, el amor, la confianza, el respeto, y no solamente hacia vos mismo, sino hacia las personas que te rodean. Y en eso se tiene que contemplar el bienestar de todos. Como cuarto paso, una vez que vos tenés claro cuál es tu visión, eso te va a ayudar a obtener recursos. Porque la visión bien determinada va a actuar como un imán que te va a traer gente, te va a traer recursos, te va a sumar desafíos, te va a unir a otras personas. Y no solamente estamos hablando del recurso monetario. Hoy por hoy, el recurso más importante que tenemos en la naturaleza es el recurso humano. Porque el tiempo, el dinero, las cosas materiales, los recursos naturales, ya sabemos que están o que no están o cómo se pueden administrar. Pero el recurso humano es lo más valioso que podemos tener. Y eso es lo que tenemos que lograr. Cuando como líder tenés un sueño, tenés una visión y otras personas quieren sumarse a ese sueño, quieren sumarse a esa visión, quieren colgarse de tus brazos. Y eso es lo fundamental que tenés que lograr. Porque mientras más desafiante sea esa visión, más difícil va a ser la batalla por alcanzarla. Y es allí donde vas a encontrar a lo largo de este camino muy valiosas amistades. Y eso te puedo asegurar que no tiene precio. Entonces, muy bonito todo lo que estamos diciendo, pero seguramente me vas a preguntar, ¿y cómo se hace todo eso? Está muy lindo, pero bueno, ¿qué tenés que hacer para comenzar?
te tenés que concentrar en escuchar. Sí, escuchar es oír prestando atención, porque oímos todos, a no ser que haya alguna persona que pido respeto, pero puede haber alguna persona que tenga dificultades en oír. Pero escuchar es oír prestando atención. Y ese escuchar es escuchar de dónde venga la visión, de dónde te crees que viene la visión. Entonces tenés que estar atento a varias voces. Primero hay una voz interior, ¿sí? Donde te dice que la visión va a comenzar en el interior de cada persona. Y la pregunta es, ¿vos sabés cuál es tu misión en la vida? ¿Qué cosas son las que conmueven tu corazón? ¿Con qué cosas vos soñas? Porque si lo que vos estás buscando no surge de un deseo, de algo profundo, de algo espiritual, algo que nazca de lo más hondo de tu ser, algo que nazca de tus propias creencias, no lo vas a poder lograr. Y es lógico que no lo puedas lograr. Hay personas que se frustran porque fracasan. Y fracasar es lo más sensato que te puede pasar cuando estás haciendo algo que no amas. Entonces, esto es lo que te quiere decir la voz interior. Cuando vos escuchas la voz interior, tenés que irte a esa esencia tuya donde encontras aquellas cosas que amas. Y ahí vas a encontrar la inspiración y vas a encontrar tu visión. ¿De qué otra manera podés encontrar la visión? Escuchando la voz descontenta. ¿Qué es la voz descontenta? Muchas veces, ¿de dónde ha venido la inspiración para las grandes ideas? Y muchas veces cuando nos hemos dado cuenta de qué cosas son las que no dan resultado. Cuando estamos enojados o estamos descontentos con algo, nos motivamos a buscar otra alternativa que dé un mejor resultado. Entonces acá la pregunta es, ¿vos sos complaciente contigo mismo o estás anhelando cambiar el mundo? Porque quiero que te quede claro que ningún gran líder en la historia del mundo ha peleado por impedir el cambio. Y te repito, ningún gran líder en la historia de la humanidad ha luchado para impedir el cambio. Al contrario, han peleado para lograr un cambio, para lograr algo en lo cual no estaban de acuerdo. Entonces la voz descontenta la tenés que escuchar, porque ahí puede estar la voz que te inspire. También se recomienda que escuches la voz del éxito, porque vos podrás decir, Analia, no escucho, no entiendo mi voz interior, no tengo la voz descontenta porque estoy conforme con todo lo que me rodea. Entonces, bueno, escucha la voz del éxito. ¿Y qué es la voz del éxito? Bueno, vos no podés lograr grandes cosas por sí solo, porque estamos viviendo en sociedad y necesitamos el apoyo y la colaboración quizás de otras personas. Entonces, necesitas de un buen equipo. Y si todavía no tenés claro cuál es tu visión, tenés dos opciones. O encontrás tu visión o te sumas a un equipo que ya tengan claro hacia dónde va. Entonces la primera parte que tenés que tener en cuenta, si no estás atento a las voces anteriores o no las encontrás, es que tengas un consejero. Vos tenés un consejero que te puede ayudar a definir tus sueños o tu visión. Bueno, si no lo tenés, empieza a buscarlo. ¿Y dónde lo vas a buscar? ¿A dónde lo vas a encontrar? Vos sabrás, en aquella persona que a vos te genere admiración, ¿sí? Que te genere curiosidad saber cómo es. Bueno, ahí podés encontrar el primer paso para un consejero que te guíe en cuáles son aquellas cosas que se pueden transformar en tu visión. Y también tenés que escuchar la voz más alta. Y la voz más alta es una visión que sea verdaderamente valiosa, tiene que incluir una idea de trascendencia, ¿sí? Y esa trascendencia es algo que vaya más allá de nuestras plenas capacidades. O sea, para traducirte esto de manera más simple, esa voz más alta corresponde a que vos mires más allá de vos mismo y que mires más allá del curso de tu propia vida. Quizás esto sea algo muy espiritual, pero es bueno que lo empecemos a ejercitar, porque si llegamos a este punto y no somos capaces de trascender nuestra propia vida y ver cuál es el potencial que tenemos, es posible que lo estés desaprovechando ese potencial, esas capacidades que vos tenés.
y quizás estás desaprovechando lo mejor que te ha regalado la vida. Hay personas que dicen, no, pero yo no tengo ningún talento. ¿Cómo que no? Yo no tengo ninguna habilidad. ¿Cómo que no? Quizás sos un buen comunicador o quizás sos bueno haciendo cosas con las manos, con las manualidades. Y esas habilidades naturales, las podés trabajar, las podés potencializar y te pueden abrir la puerta a una visión que se transforme en cosas prácticas, en cosas reales, que transformen no solamente tu vida, sino la vida de las personas que te rodean. Entonces, llegada a esta instancia, ¿cómo podés hacer para mejorar tu visión? Tenés que hacerte una evaluación. Y en esto yo siempre digo, cada uno de nosotros tiene que ser su mejor juez, su peor juez, su más duro juez y su más duro abogado. Porque vos te tenés que evaluar y no te tiene que evaluar otro. Entonces vos tenés, si has pensado en todas estas cosas que te he venido diciendo, has ido analizando sobre la visión de tu vida, le has tratado de poner palabras, vas a ir analizando cómo te has venido desarrollando. Y si interiormente no te alcanza, pregúntale a personas que estén muy cerca tuyo. Puede ser tu pareja, pueden ser tus amigos cercanos o empleados claves que tengas en tu organización, en tu empresa o esas personas de confianza en tu red que vos sabes que te van a decir la justa, como decimos acá en Argentina. Te van a decir lo que es. Y muchas veces nos enojamos, pero nos tenemos que desenojar porque las personas que nos aman nos dicen la verdad. Y de esa manera, cuando ellos te hagan y te digan qué es lo que ellos ven de cuál es tu visión, si ellos te dan algo aproximado, seguramente vos ya estás viviendo esa visión y la estás haciendo. Si ves que no te dicen nada concreto es porque vos estás mostrando nada concreto. Entonces, bueno, esa instancia de evaluación para ponerte firme, para ponerte a reflexionar y pensar qué es lo que vas a hacer. Y el siguiente paso, una vez que hiciste esta evaluación, es hacer justamente un examen profundo. Porque si no has trabajado mucho por tu visión, te propongo que emplees las próximas semanas o los próximos meses quizás, porque esto no es algo exacto, esto depende de cada persona, pensando en la visión. Y consideres aquello que te impacta profundamente, qué es aquello que te hace sentir. ¿Viste aquellas cosas que te hacen poner, no sé, que te erizan la piel o que te emociona? ¿Qué es aquello que te hace llorar? ¿Qué es aquello que te hace soñar? ¿Qué es aquello que te da energía? ¿Qué son las cosas que a vos te motivan? ¿Qué son aquellas cosas que despiertan tu voluntad, que te incentivan? Entonces piensa también en qué cosas querrías cambiar del mundo que te rodea. ¿Qué cosas estás viendo que no son, pero que sí deberían ser? Porque a lo mejor de todo este torrente de ideas, en algún momento se van a volver más claras. Las podés escribir. Habla con esas personas de confianza para que te digan qué opinan o cómo podés interactuar con esas personas. O muchas veces uno necesita hablar con alguien, pero que no te digan nada, que solamente te escuchen. Porque de esa manera vos estás buceando en tu corazón, estás buceando en tu alma, buscando una visión. Y esa visión es el sueño que todos tenemos. Entonces decime, ¿qué ves? Y cuando encuentres esa respuesta, vas a estar en el camino de ser un gran líder. Porque ten en cuenta que el liderazgo es la capacidad de transformar la visión en realidad. Y recuerda que en esa transformación tiene que haber valores, tiene que haber respeto, tiene que haber la consideración del otro y del bienestar del otro. Pensá que si tenés una familia, seguramente querés dejarle un porvenir mejor. Y en ese transformar, no solamente vas a transformar tus vidas, vas a transformar la vida de todas aquellas personas que te rodean y por sobre todas las cosas vas a dejar un legado. Que más allá de la existencia, hemos venido a esta vida, a esta tierra sin nada y sin nada nos vamos a ir. Y lo mejor que podemos hacer es dejar un ejemplo de inspiración para las personas que nos rodean. Damas y caballeros, hasta aquí la presentación, espero que les haya sido de utilidad. Para mí ha sido un gran placer compartir este tiempo con ustedes y espero reencontrarlos en una próxima presentación. Hasta luego.